Bienvenidos a nuestra nueva serie de webinars. Somos el subgrupo del hemisferio oeste del grupo de aves playeras. Tenemos un panel de ecología del forrajeo. Estamos muy emocionados porque tenemos invitados maravillosos hoy que tienen un rango de estudios en ecología muy diverso. Entonces, solamente les voy a recordar una vez más que tenemos traducción simultánea disponible. Sí vamos a tener una presentación en español, las demás van a ser en inglés. Entonces, cuando seleccionen el globo terráqueo pueden elegir cuál es el canal que prefieran escuchar dependiendo del idioma que prefieran. Y dicho esto, voy a empezar a presentar a nuestros presentadores. Vamos a escuchar primero a un presentador que se está conectando desde China, entonces es muy tarde. Solamente va a tener tiempo de responder preguntas unos minutos después de su presentación y los siguientes presentadores van a responder a sus preguntas en un formato de panel y es hasta el final de las presentaciones. Entonces, primero voy a presentarles al doctor Hebo Peng, que es de la Universidad Wandong de Tecnología. Hebo, si quieres empezar, adelante. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a dar esta charla con estas personas que están presentes. Para mí es un gran honor compartir mi investigación con todos ustedes. La presentación es la bendición en disfraz, eh, la maricultura de moluscos entre mareas de China a las especies, ayuda a sostener la ruta migratoria de las especies playeras. Yo he hecho esta investigación por un par de años y les voy a mostrar los resultados. Primero que nada, voy a empezar con las noticias. En 2018, una historia eh, causó muchísimo impacto en los conservacionistas porque anunciaba una crisis para las aves en la ruta migratoria de Australasia. Y esta zona de Yalujiang es importante porque recibe a más de 300.000 individuos de aves playeras durante la primavera, que son 80.000 de Great Nuts y 70.000 de Bar-tailed Godwits. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está disminuyendo la población de aves playeras? La razón por la que se quedan ahí es porque hay cierta abundancia de alimento y en el 2013 hubo una gran disminución del alimento. Hubo un declive del 90% y es fecha que todavía no recuperamos esa densidad alimentaria. Yo en ese momento estaba estudiando mi maestría y cuando me di cuenta que la disponibilidad de alimento disminuyó tantísimo en este lugar, quise investigar qué había pasado también en otros sitios de descanso en la ruta migratoria y solamente dos lugares tuvieron este tipo de disminución de alimento. Uno es Napu y el otro es Yaluyang. Es alrededor del Mar Amarillo y es un área grandísima, entonces es muy interesante que solo sean afectadas estas dos zonas. Y sabemos solamente un par de cosas de todas las que han pasado con las aves playeras. Entonces, ¿cuál es la situación para las aves playeras en esta ruta? Nos dimos cuenta que los números de los individuos disminuyó muchísimo, la tasa de sobrevivencia también disminuyó muchísimo y la gente dice que es por las planicies entre mareas. Pero cuando revisé los datos, es que este programa se detuvo en el 2015 y ha
ha aumentado poquito en los últimos años. Esto significa que el uso de estas áreas, yo me estoy enfocando en el comportamiento de forrajeo de las aves playeras, entonces yo me estaba preocupando por la disponibilidad de alimento. Entonces investigué los datos por mí mismo y yo mismo investigué todas las costas para tratar de averiguar por qué estaba disminuyendo el alimento. Entonces, tomamos muestras, caminamos del sur al norte cada año, revisamos más de 40 sitios cada vez que lo hacemos y acabamos de, de decidir en los perímetros que íbamos a usar en las áreas que estábamos tomando el muestreo. Al final fueron 2.000 puntos de muestreo cada año. Y también hemos visto muchísimas actividades humanas, especialmente de acuacultura. Y también tenemos granjas de, de ostras. Y todo eso a mí me parece muy interesante. Y este mismo interés fue lo que me siguió llevando a tratar de descubrir específicamente qué estaba pasando. Entonces, la gran presencia de acuacultura estaba teniendo un impacto grande en la biodiversidad. Entonces, por supuesto que estaba cambiando em, la biodiversidad. Y nos dimos cuenta que las granjas de acuacultura conforman el 90% de la población de moluscos. Porque sabemos que los granjeros tienen que mejorar sus productos para la venta. También nos dimos cuenta que muchas de las especies de aves se alimentan de moluscos y algunas especies, la dieta de algunas especies es hasta 90% de moluscos. Entonces, el hecho de que existan este tipo de granjas, por supuesto que afecta a las aves playeras en altos números. Y después de descubrir esta información, tratamos de hacer la relación entre los moluscos y las aves playeras y nos dimos cuenta que a lo largo de la costa, donde había una alta densidad de granjas de moluscos, era donde teníamos un número más grande de aves playeras. Hay una correlación bastante significativa en toda la costa y también con monitoreo a largo plazo, descubrimos que cuando el número de moluscos aumenta en cierto lugar, entonces las aves playeras también aumentan. Entonces, cuando hay una disminución de moluscos, también hay una disminución de aves. Hay una correlación que podemos comprobar a lo largo del tiempo. Y eso significa que la distribución, las dinámicas de distribución y de población de las aves playeras están relacionadas muy de cerca con la distribución y abundancia de los moluscos en las granjas. Pero para los conservacionistas siempre pensamos que a lo mejor las actividades humanas son algo malo para las especies. Entonces, se nos ocurrió que si investigábamos la acuacultura, nos podíamos dar cuenta si esto es algo bueno o malo. Y por un lado, en el sur de China, tenemos un sitio donde teníamos granjas de acuacultura, pero el gobierno decidió prohibir cualquier acuacultura en esos lugares. Entonces tenemos los datos antes de la prohibición de granjas de moluscos y después.
y nos dimos cuenta que la presencia de aves playeras disminuyó 50% y también la cantidad de moluscos disminuyó 70%. Y eso a mí me parece muy raro porque yo pensaría que cuando quitamos las actividades humanas de un lugar, entonces las condiciones serían mejores para las aves y aquí nos está demostrando que es peor. Entonces, ¿qué pasó? Revisamos los datos otra vez, hicimos más observaciones y descubrimos que después de que habían quitado la acuacultura, entonces estas marismas se volvían tierra de nadie, es decir, que cualquier persona podía llegar a la marisma para recolectar moluscos, pero nadie estaba manejando esta tierra, entonces nadie estaba cuidando de los moluscos pequeños que estaban naciendo. Entonces, esto más bien le dio acceso a que otras personas pudieran usar el lugar sin ninguna regulación. Eh, Aquí tenemos fotos de personas que están cosechando moluscos ellos mismos y hacen también perturbaciones en los sedimentos todos los días, extraen sin ningún tipo de regulación, entonces al final estas acumulaciones de comportamiento se vuelven una perturbación severa. Esto significa que después de la prohibición de las granjas de acuacultura, las perturbaciones no disminuyeron, sino que aumentaron y tal vez aumentaron hasta 100 veces más de cuando estaban las granjas ahí presentes. Entonces, nuestra conclusión es que hay que hacer un manejo de la acuacultura y no nada más proporcionar comida para las aves playeras, sino también ayudar al ecosistema de la marisma completamente con la prevención de cosechar de más. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Trabajamos con muchísimos voluntarios. Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a seguir con esto y a los patrocinadores que pueden ver en la pantalla. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si sí tienen una, pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat. Adelante, el doctor Peng se tiene que ir porque es casi medianoche y en China y tiene que despertar a las 5 de la mañana porque necesita tomar más muestras mientras viaja por la costa de China. Sí, Dan, adelante. Hola, gracias, Tara. Gracias, doctor. Eso fue fascinante. ¿Nos podrías dar una actualización porque nos demostraste muy claramente esta dinámica interesante, la tragedia de las tierras comunes? No sé, ¿tienes pensado informar al gobierno para que hagan cierto manejo en las marismas, ya que tienes estos hallazgos? De hecho, esa es una muy buena pregunta porque, de hecho, ya le informamos al gobierno de nuestros resultados y muchas personas nos han ayudado a hacer sugerencias para el gobierno central, pero no es tan sencillo porque ellos fueron los que prohibieron acuacultura, no solamente pensando en la biodiversidad. Entonces, sabemos que va a tomar tiempo, pero ¿cómo lo digo? En nuestro caso, eh, las aves playeras solamente son una parte del ecosistema. Entonces ahora estoy enfocándome en otras especies que también necesitan de la marisma para sobrevivir, para que pueda demostrar la diferencia entre la presencia de acuacultura y la ausencia, para decir no nada más que afecta a las aves playeras, sino que también afecta a los moluscos, a las otras especies que habitan ahí y entre más datos tenga, pues la evidencia será más fuerte y así podremos pensar en un cambio más a futuro porque creemos que ahora la evidencia no es lo suficientemente fuerte como para hacer un cambio real.
Guau, muchísimas gracias. Nada más para asegurarnos que tengamos tiempo suficiente para escuchar a los demás presentadores, voy a preguntar la pregunta de Alexis Pristina. ¿A los granjeros no les molesta que las aves playeras se alimenten de su cosecha? Gracias. Eh, en China, la protección de las aves playeras es muy buena, entonces ningún granjero se atrevería a causarle ningún daño a las aves playeras. Pero por mi estudio, de hecho, ahora también muchos de ellos saben que la presencia de aves playeras es algo bueno para su cosecha. Por supuesto que tiene que haber un cierto balance, ¿no? Pueden tener alimento para las aves, sí, pero también quieren su producto. Entonces, pues no están fascinados con esto, pero tampoco están enojados. Muchísimas gracias por compartir tu trabajo. Esto solamente es un pequeño vistazo al todo el trabajo que ha hecho Hebo Peng, el doctor Hebo Peng. Les dejé un link a uno de los estudios en el que trabajó. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente presentador. Y les quiero recordar a todos que a partir de ahora vamos a esperar a hacer las preguntas hasta el final de todas las presentaciones. Vamos a tener un espacio dedicado a preguntas y respuestas al final, así que guárdenlas para el final, por favor. Eh, Vamos ahora a escuchar a Gianco Angelosi y adelante. Ok, voy a compartir mi pantalla. Y para que lo sepan, la presentación va a ser en español. Entonces voy a hablar en español. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, ya las podemos ver. Nada más un recordatorio rápido. Si hablan inglés y quieren escuchar la interpretación, por favor activen la interpretación ahora y pasen al canal de inglés. Los Ah, escuchantes de español pueden pasar al hola a audio todos, principal y gracias luego volver por acá. estar en la reunión. Hoy les voy a presentar algunos de los resultados de mi trabajo de máster, donde nos enfocamos en los efectos de los estresores ambientales en las aves playeras y sus presas en sitios de parada y en las zonas no reproductivas. Mm. Oh, ok. La mayoría de las aves playeras que anidan en el Ártico utilizan áreas intermareales durante su ciclo anual, especialmente las áreas de paradas, como es el caso de las provincias marítimas de Canadá, son un área crítica para estas especies durante la temporada de migración no reproductiva, cuando se están moviendo hacia el trópico. En estos sitios las aves están eh, limitadas por el tiempo que pueden estar acá, ya que la cantidad de alimento disminuye con el tiempo. Una vez que llegan a las zonas no reproductivas, como el noreste de Brasil, allá están menos restringidas por la cantidad de alimento, pero en ambos sitios una alta abundancia y predictibilidad de presas es sumamente importante para ellas porque les provee la energía que necesitan, bueno, para migrar y para otros procesos fisiológicos. En las zonas intermareales hay una comunidad de invertebrados que ellas usualmente utilizan y que forman parte de su dieta, como por ejemplo bivalvos, poliquetos y crustáceos. Estos grupos varían en la capacidad que tienen de movilizarse en el sedimento y eso afecta la cantidad de energía que las aves puedan obtener de ellos. Adicionalmente, tenemos algunos estresores que pueden también influenciar
disponibilidad y la accesibilidad de estas presas. En el caso de los sitios de paradas tenemos las tormentas posttropicales, las cuales muy recientemente empezamos a estudiar y analizar los impactos que tienen en los invertebrados. Y en el caso de las zonas no reproductivas, en los trópicos, el efecto de la temperatura del sedimento también puede influenciar la disponibilidad de estas presas. Estas variaciones en el perfil vertical de las presas es muy importante porque las comunidades de aves playeras tienen diferencias morfológicas que van a limitar el acceso a estos recursos. Entonces es importante entender cómo estos estresores pueden afectarlas. Adicionalmente, las poblaciones de aves playeras no están muy bien. La mayoría de las especies que utilizan la ruta del Atlántico están disminuyendo, como pueden ver en este gráfico. He señalado las especies que estudiamos en púrpura. Y las presiones del cambio climático sabemos que pueden tener una influencia en estos sitios y no entendemos bien cómo pueden afectarlas. Entonces, eso nos lleva a mis preguntas de investigación. La primera es si las comunidades de presas se ven afectadas por las tormentas posttropicales en los sitios de estadía en Canadá. Y la segunda pregunta se refiere a si la temperatura del sedimento tiene un efecto en la disponibilidad de presas en los sitios no reproductivos. Y eso lo hicimos en Brasil. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente utilizamos estos nucleadores verticalmente estratificados y muestreamos los sitios. En Canadá muestramos en Petit Cap antes y después de la tormenta Fiona en septiembre de 23 de 2022 en dos áreas y en el Banco dos Cajuais en Brasil en 2024. En Brasil tomamos también medidas de temperatura en cada una de las capas de los núcleos de sedimento y hoy les voy a presentar solamente los resultados de una de las tres diferentes áreas que muestramos. Esta zonación vertical es interesante porque nos va a permitir determinar cuál va a ser la disponibilidad de alimento para aves que tienen una diferencia de pico importante. Y tengo dos ejemplos acá. El playero Calidris pusilla, que tiene un pico corto, y Limnodromus griseus, que tiene un pico mucho más largo y puede acceder a presas que están enterradas más profundamente en los sedimentos. Entonces, pasando a los resultados que obtuvimos con la tormenta Fiona, lo que encontramos fue que la tormenta tuvo algunos efectos en los dos sitios. En el gráfico podemos ver la línea, en el eje de las X tenemos los muestreos, en el eje de las Y la abundancia, la densidad promedio de poliquetos. Y lo que tuvimos fue que luego de la tormenta las densidades disminuyeron en uno de los sitios, pero se recuperaron posteriormente. O sea, hubo un efecto muy negativo muy corto y luego las poblaciones de presas se recuperaron. En el caso de la zona interior, que estaba más protegida, acá en el mapa, lo que podemos ver fue un patrón opuesto. Tuvimos un incremento en la abundancia de presas después de la tormenta y luego las densidades se estabilizaron. Entonces, tenemos no solamente un efecto en la abundancia total, sino también en la distribución vertical de las presas. Pero ese efecto no dura en el tiempo. Luego de 2 semanas, las presas se recuperaron. Esto quiere decir que inmediatamente después de la tormenta, las aves playeras tuvieron efectivamente menos alimento disponible en uno de los sitios al menos. Ahora, pasando a los resultados de la temperatura en la distribución vertical de las presas. Acá en este gráfico tenemos la abundancia para eh, las capas superficiales y más profundas del núcleo y dos amplitudes intermareales.
En el caso, tenemos dos patrones diferentes entre los poliquetos que están en la parte de arriba y los bivalvos que están en la parte de abajo. En el caso de los poliquetos, lo que tuvieron fue un efecto negativo de la temperatura en las capas más superficiales del sedimento. Es decir, a medida que se calienta más el sedimento, hay menos disponibilidad de alimento para las especies. En las capas más profundas no hubo ningún efecto. Y en el caso de los bivalvos, tenemos que el efecto de la temperatura fue negativo y consistente entre las dos capas del sedimento. Entonces, nuestra conclusión de esto fue que la temperatura efectivamente afecta la disponibilidad de presas, pero este efecto es modulado por el sitio y el tipo de presa con el que estemos trabajando y la amplitud intermareal. Entonces, los resultados que tenemos acá simplemente nos llaman la atención hacia lo que es el rol de los estresores sobre las presas de las aves playeras, no solo en las zonas de parada, sino también en las zonas de invernada. Y estos resultados los podemos usar para informar decisiones de conservación y políticas para mitigar y manejar el cambio climático. Más investigaciones deben enfocarse en el rol que tienen las tormentas en la supervivencia de las aves playeras, así como el efecto de las temperaturas en las zonas tropicales, especialmente en las presas que usualmente son muy pobremente estudiadas y especialmente cuando tenemos la amenaza del cambio climático, encima, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que participaron y todas las agencias que proveyeron fondos para mi investigación. Y muchas gracias. Pueden anotar sus preguntas. Muchísimas gracias, Yanko. Yanko se acaba de graduar de Alice University. Tiene 7 años de experiencia trabajando en la costa de Canadá y en la costa norte de Brasil, así que muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia hoy. Nuevamente, estos solamente son pequeños vistazos de todo el trabajo que nuestros presentadores han hecho. Piensen en sus preguntas, las pueden ir poniendo en el chat o pueden esperar al final. Vamos a hablar con Django nuevamente para la sección de preguntas y con eso vamos a pasar ahora con nuestro siguiente presentador, Min Brown, que está estudiando su doctorado en Ontario, Canadá, en Trent University. Lynn, adelante, el piso es tuyo. Muchas gracias, ¿pueden ver mi pantalla? Ok, perfecto. Les voy a hablar de mi investigación de doctorado para el atrapador de ostras, ostrero americano. Y es sobre su especialización alimentaria. Este trabajo se ha logrado gracias a diferentes grupos patrocinadores. Sin ellos el trabajo no hubiera sido posible. Y también le quiero agradecer al personal de Shingitti Wildlife Reserve. Eh, yo estudio al ostrero americano. Estas son aves que se reproducen en playas a lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos y alimentan a sus polluelos. Comen bivalvos, o sea, ostras, mejillones y también invertebrados marinos en marismas y en las costas, también como los cangrejos que pueden ver en la foto de la parte de abajo de la derecha. Trabajo en las islas de Virginia y de Azategua. Aquí hacemos observaciones en aves que se están alimentando para que podamos registrar qué especie de animal comen, con qué frecuencia, qué le dan de comer a sus polluelos
y registramos todo lo que encontramos. Esto se complementa con los movimientos de alimentación. Les ponemos rastreadores de GPS, los capturamos, les ponemos los dispositivos de GPS. Estas son aves muy territoriales, entonces si ponemos algunas aves falsas, empiezan a hacer su llamado de alarma y los logramos atrapar cuando se acercan para querer atacarlos porque tenemos unas trampas. Nosotros enterramos las trampas alrededor de la llanta donde estaba el nido originalmente, entonces empiezan a hacer esta seña de alarma, es como para avisarle a todos los demás que hay intrusos. Como pueden ver, mueven sus patas, están moviendo sus cabezas y caminan con determinación. Entonces, durante esta representación, podemos atrapar a alguno de ellos. Si ven el ave de la izquierda, se tropieza y es ahí que lo capturamos. Y ya que los tenemos en mano, les ponemos un rastreador GeoFix. Emite su señal cada 15 minutos y eh, tenemos varios ya instalados y recibimos la señal con estaciones remotas y con Bluetooth. Esto nos muestra los movimientos de las aves que tienen dispositivos GPS. Esto nos ayuda a entender su estrategia de forrajeo. Más o menos se desplazan hasta 2 kilómetros lejos de su nido sobre las marismas y por el lado del océano. Y en comparación, si vemos al mapa de la derecha, hay que enfocarnos en el individuo del centro que está representado con un puntito naranja porque esta ave tiene una estrategia muy diferente, se queda bastante cerca de su nido, de 300 a 500 metros y hace forrajeo con una sola especie que es un cangrejo. Este es el primer caso de especialización alimentaria que hemos descubierto en los ostreros americanos. Y aunque solo vemos un individuo, identificamos 12 aves con el mismo comportamiento en este lugar. Y las observaciones de comportamiento a lo largo de 3 años y con más de 800 observaciones se empatan con la información que tenemos del GPS, pero del lado derecho se están alimentando más de los cangrejos mole o mole crabs, 90% más de las aves que se alimentan de bivalvos diferentes. Y también vemos una distribución espacial muy específica. Los especializados están representados en rojo. Como se pueden dar cuenta, están en una de las dos islas que investigamos y eso nos lleva a la pregunta de por qué están especializando su dieta. Y eso tiene que ver con las presas. Si vemos el mapa de la izquierda, donde tenemos a las aves con dieta especializada, no tenemos una mancha púrpura que representa a los mejillones, sino que acá tenemos ostras y para muchas aves tendrían que viajar 3 kilómetros para llegar a esos mejillones. Que no sería raro que lo hicieran para alimentarse, lo han hecho, pero no es algo que prefieran, más bien prefieren quedarse cerca de sus nidos y enfocarse en comer cangrejos en comparación al mapa del lado derecho. Todos los puntitos negros tenían acceso a mejillones en la mancha morada, que como pueden ver está mucho más cerca. Eh, es decir, que los moluscos son el alimento que les proporciona más calorías y por lo tanto es el que más les rinde. Y en el caso de los que no tienen acceso a mejillones, pues prefieren los bivalvos. Con base en nuestras investigaciones, nos estamos dando cuenta que las aves con la dieta especializada tendrían que gastar 40% más de energía para llegar al lugar donde tendrían acceso a los mejillones.
en comparación a los otros individuos de la otra isla. Entonces, ¿esto qué significa para la conservación del ostrero americano? Necesitamos ayudar a proteger la población del cangrejo para que se mantenga sana y eso significa limitar las perturbaciones humanas y darnos cuenta de cuáles son las otras amenazas que podrían tener un impacto en la disminución de las poblaciones del cangrejo. También eh, estamos empezando a investigar otros tipos de aves playeras que se alimentan de estos cangrejos. Aquí está mi información de contacto y también el sitio web donde pueden ver mi investigación. Gracias, Lynn. Podemos dejar el link a tu investigación en el chat. Y dicho esto, si tienen alguna pregunta específicamente para Lynn, por favor, guárdenla para el final o las pueden ir poniendo en el chat y las podemos discutir nosotros en grupo, con el grupo, perdón. Gracias, Lynn, por tu presentación y vamos a pasar a nuestra última presentación, el doctor Fernando Faria, que es un postdoctorado en la Universidad Rio Grande do Sul, en Brasil. Entonces, Fernando, el micrófono es tuyo. Hola, perdón, no puedo compartir mi pantalla. Ok, si necesitas que compartamos las diapositivas nosotros mismos. A ver, creo que estoy bien, creo que ya puede. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perdón. Hola a todos. Me gustaría empezar dándoles las gracias por esta invitación y felicidades por la iniciativa. Es un placer para mí hablar de las aves playeras y de la ecología del forrajeo. Entonces me encanta esta iniciativa. Muchas gracias. Voy a empezar explicando brevemente el lugar donde hago mi investigación. Algunos de ustedes visitaron el lugar hace poco. Yo estoy en la parte más al sur de Brasil. Se llama Rio Grande do Sul. Y estas áreas son muy importantes para las aves playeras. Tenemos diferentes estrategias. Eh, Tenemos humedales costeros que son muy importantes. Algunos sitios son sitios Ramsar, es decir, son reservas naturales que están protegidas por los organismos costeros y específicamente en estas áreas donde yo estudio tenemos aves que se reproducen aquí y pasan la mayor parte del tiempo aquí, como los chorlitos y los ostreros. Y también tenemos nuestra propia especie migratoria que se queda aquí durante el invierno y también eh, de diferentes rutas migratorias. Y durante nuestro invierno, que es su verano, también recibimos migrantes australes que se reproducen en la Patagonia, muy al sur de Sudamérica. Y pasan su temporada no reproductiva aquí. Entonces, a diferentes puntos del año tenemos especies de diferentes rutas migratorias. Entonces, depende en qué época del año hagamos nuestros estudios. Las especies son heterogéneas, se alimentan de las pastizales que se inundan, las playas arenosas y los humedales, y las marismas, perdón. También entendemos que, dada la morfología de las diferentes especies y porque están en diferentes lugares en diferentes etapas de su ciclo de vida, entonces, ¿cuáles son los recursos que les interesa encontrar aquí? Eh, Es decir, queremos saber si sus dietas son diferentes para reducir la competencia por comida. Las especies migratorias tienen nichos más amplios porque se tienen que alimentar en diferentes espacios geográficos a lo largo de su vida. Y también queríamos saber si su similitud morfológica y dietética está correlacionada. Entonces capturamos especies de aves.
perdón, aves de diferentes especies y hicimos todo tipo de muestreo, medimos el pico, el tarso, tomamos sangre y también investigamos su dieta. Para lo de la dieta hicimos un muestreo de invertebrados para recolectar presas potenciales y también para entender qué están consumiendo las aves. Con estos datos utilizamos métodos complementarios para entender la dieta. Usamos un análisis de isótopos estables para poder entender la proporción de asimilación de diferentes fuentes en el tejido de sangre. Es decir, las fuentes potenciales podía ser de agua dulce, de pastizales, de marismas, de playa. También queríamos entender el nicho isotópico de cada ave eh, para que también pudiéramos medir qué tanto se traslapan estos nichos. Y también usamos el análisis de investigar digestivos. También, por ejemplo, una mandíbula de poliquetos, no sé, o algo, otros restos que nos indiquen que estaban consumiendo. Lo que vimos es que las aves, bueno, para mí fue una sorpresa, pero parece que, que consumen muchos poliquetos, parece que es la fuente principal de alimento de muchas especies, pero varía eh, en los diferentes invertebrados que consumen. Por ejemplo, dípteras, ay, perdón, lo que más consumen es coleptera. Y también vimos la proporción de ingesta, dependiendo del hábitat donde estuvieran. Por ejemplo, las aves se alimentan en diferente proporción eh, en los pastizales que en otras áreas y se agrupan principalmente en dos grupos que dependen de poliquetos y almejas y otras aves que dependen de presas de pastizales o de agua dulce. En rojo están los migratorios árticos, en azul están las especies residentes que están aquí todo el año. Y con el análisis de isótopos estables encontramos un patrón similar en las diferentes proporciones de ingesta en los diferentes hábitats y nuevamente encontramos estos dos grupos principales de especies que a veces dependen en alimentos, perdón, en alimento que pueden encontrar en áreas intermareas o que pueden encontrar en pastizales y agua dulce. Eh, Algunas especies tienen nichos isotópicos más grandes y otras más estrechos. Eh, y eso, y tal vez el rango de migración o de movimiento es lo que indica que tengan un nicho más grande, pero después nos dimos cuenta que no dependía del estatus migratorio de las especies. Algunos migrantes árticos exhibían uno de los nichos más amplios, pero otros exhibían los nichos más estrechos. Es decir, había especies migratorias que se alimentaban de mucha variedad de presa y especies que se alimentaban solo de una. Eh, También el componente isotópico tiene una resolución taxonómica menor y estos métodos nos informan esto en diferentes ventanas de tiempo, así que puede ser que hayamos sobreestimado algunos datos, así que para nosotros no fue una sorpresa. Y considerando las similitudes morfológicas de la especie, no pudimos encontrar una correlación con con las dietas, con la similitud en las dietas, porque la longitud, por ejemplo, no era un factor que afectaba la dieta.
sino más bien eran los hábitos de alimentación y, y el hábitat. Eh, lo que sí puede tener un impacto es el tamaño. El tamaño puede considerarse como una dimensión potencial que les permite reducir la competencia por alimentarse durante estos periodos de tiempo. También observamos que las especies con un traslape de isótopos más alto, las que tienen el símbolo amarillo, son completamente diferentes hablando de su morfología. Es decir, se reproducen en los mismos lugares, pero la diferencia en la longitud de las patas es a lo mejor lo que tiene un mayor impacto. Y como perspectiva, queremos agregar isótopos estables adicionales como por ejemplo azufre o hidrógeno. Esto puede agregar otra dimensión que nos ayude a entender cómo el trabajo está segregado aquí. También lo podríamos investigar a nivel taxonómico con una mejor resolución, con un muestreo de heces y también queremos investigar más cómo su comportamiento, especialmente de los migrantes australes, cómo se comporta su nicho para las aves residentes cuando los migrantes están aquí. Entonces, tengo dos publicaciones donde pueden ver más detalles. Esta presentación fue muy breve y los dejo con mi correo electrónico para que se puedan poner en contacto conmigo. Y nuevamente, gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Entiendo que es muchísimo trabajo que has hecho como para condensarlo en 5 minutos, así que te entiendo perfectamente. Pero ya tenemos tiempo para preguntas, no duden en preguntarle a algún presentador en específico, si quieren dirigirlo al panel entero, también se vale. Pueden abrir su micrófono si así lo prefieren, o pueden poner la pregunta en el chat si quieren contribuir con su pregunta. Ya tenemos una pregunta para Gianco. Podemos empezar con esa. Es sobre los impactos de de las tormentas que parecen ser temporales. Ella quiere saber cómo las mitigaciones específicas al sitio puede afectar al ave en estos periodos que hay una menor disponibilidad de comida. Gracias por esa pregunta. Creo que es muy difícil tratar de manejar un sitio en específico y especialmente después de un huracán porque es una perturbación a gran escala. Entonces, hay muchísimos sitios que van a ser em, afectados, pero algo que aprendí de mi investigación es que que los huracanes no nada más tienen una perturbación en los hábitats, sino que a veces pueden causar beneficios. Por ejemplo, en Nova Scotia, después del huracán Lee, había una acumulación de algas y había una gran cantidad de comida y las aves sí usaron ese lugar y tuvo un impacto en la dieta de las aves y algunas de estas aves sí llegaron a América del Sur, entonces sí pudieron superar cualquier impacto que el huracán pudo haber tenido en la región del norte. No sé si hay mitigación específica por sitio, dada la magnitud de este tipo de perturbaciones. Muchísimas gracias. Y no sean tímidos, pueden hacer la pregunta que quieran. Mientras esperamos a que alguien más mande su pregunta, bueno, es verdad que solo nos quedan 10 minutos, así que podemos hablar hasta la hora y después ya no va a haber traducción disponible. Tengo una pregunta general para los presentadores. En, sé que hay muchísima logística al momento de hacer este tipo tan específico de investigaciones o que son en un lugar
bastante específico. Entonces, ¿cómo ven que su investigación tenga un impacto, al menos en ese sitio que están investigando, y cómo después esto evolucionaría a un impacto en la literatura general, en la academia, en la investigación, etcétera? No sé si alguien pueda contestar esto. Bueno, lo puedo contestar yo. Está bien. Creo que podemos empezar a construir y a entender cómo se vería el panorama general si al menos tuviéramos información base de un sitio en específico. Y empecé con un solo sitio para mi maestría, decidimos agregar tres más y nos dimos cuenta que los efectos son muy diferentes dependiendo del sitio que elijas investigar. Entonces, para tener una mejor idea de cómo funciona esto a nivel sistema, necesitamos más información. Y yo quiero invitar a todos los biólogos que se enfoquen en las aves playeras a que hagan más investigación sobre la presa. Yo sé que no es lo que prefieren, pero es fascinante. Y yo les garantizo que no pueden hacer biología para las aves playeras sin entender de dónde obtienen su energía, especialmente para las especies migratorias. Y esa es mi contribución para tu pregunta. Gracias. Fernando, Lin, no sé si quieran agregar algo. También tenemos una pregunta específica para Fernando, pero cualquiera de los dos puede responder. Yo estoy de acuerdo con Yanko. Ya sé que estudiar la presa es difícil, hay que priorizarla, pero hay muchísimas cosas que podría entender mejor de las aves si tuviéramos información básica de la presa, cómo varía de un sitio a otro, porque por ejemplo de algunas especies sabemos, por ejemplo el chorlito dorado, prácticamente está en todos los sitios que visitamos. Se alimentan en los pastizales cerca de ganado, pero si eso se seca, se pueden mover a otra área diferente. Pero creo que esta información, eh, bueno, cuando empezamos con esto, no había ninguna publicación que nos explicara el tipo de especies de invertebrados que podíamos encontrar aquí. Entonces, creo que si tuviéramos más información sobre esto, entonces tendríamos una mejor comprensión a gran nivel, porque estás acostumbrado, porque a mí un maestro me dijo, estás acostumbrado a verlos desde arriba y yo estoy acostumbrado a verlos desde abajo, desde la perspectiva de la presa, y es una perspectiva diferente, pero también es una muy importante. Por ejemplo, el Parque Nacional que tenemos aquí cerca, ya están en la fase de cambiar el plan de manejo. Y este tipo de información es el que es importante para ese tipo de decisiones. Sabemos que algunas especies dependen muchísimo, por ejemplo, de algo específico como los pastizales. Entonces, ¿qué les puede afectar a ellos? No sabemos muy bien. Eso es algo que no sabemos y es muy importante saberlo. Sí, absolutamente. Lynn, ¿querías agregar algo? ¿Tú qué piensas? Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dijeron las otras dos personas, perdón. Estaba viendo algunas de las preguntas en el chat. Vi que había una sobre turismo de José que preguntó sobre las mejores estrategias para proteger los sitios de forrajeo y apoyar a la economía local al mismo tiempo. Eso no es algo que yo mencioné, pero desde mi perspectiva o desde mi contexto estudiamos áreas que están cerca del áreas de anidación que están cerradas al público y hay mucho acceso recreativo por el lado del mar, porque, por ejemplo, hay personas que manejan vehículos en el mismo lugar donde las aves anidan. Entonces, una de las soluciones era cerrar esa parte de la playa
porque es ahí donde se alimentan las aves. Eso es algo que nosotros podemos compartir. Tenemos información que podemos compartir con el refugio y gracias a otro estudio están moviendo el estacionamiento que necesitan estas personas que vienen a hacer sus actividades recreativas. Creo que es un punto importante de conectar esta investigación a los impactos verdaderos de cómo solucionar estas perturbaciones. Muchas gracias, Lynn. Tenemos una pregunta en el chat de Richard Lancott. ¿Alguno de los presentadores ha considerado la calidad nutricional de los invertebrados como una explicación de qué presa está consumiendo qué especie y durante qué periodo de tiempo? Voy a hablar de lo que sabemos. Yo personalmente no lo he investigado, pero parece que las aves son muy oportunistas en lo que consumen y eso no necesariamente indica que se vayan por la presa más abundante y eso lo acabamos de descubrir ahora que estamos investigando las heces. Entonces los bivalvos son muy abundantes en esta área, por ejemplo. Entonces a lo mejor están comiendo bivalvos con las limitaciones del método que tenemos, que es que estamos viendo a un marco de tiempo bastante pequeño. No, no están comiendo bivalvos. Están prefiriendo presas que no tengan una concha y que tengan altos índices de grasa. Entonces yo creo que los valores nutricionales y la abundancia son muy importantes. No sé si Fernando y Lynn hayan investigado algo al respecto. No, desafortunadamente no. Hice algunas investigaciones durante la maestría para ver índices de importancia que son similares a los que usé para la abundancia, pero estoy de acuerdo con este comportamiento oportunista que encontraste. Y creo que Diana también estaba preguntando al respecto en el chat. Y gracias, Diana, por tu pregunta. Em, un fenómeno que encontramos aquí es que las especies que prefieren playas arenosas, que se quedan ahí por la mayoría del tiempo, a veces se estaban alimentando muchísimo de, bueno, nuevamente no tenemos la información de los invertebrados, pero a veces detrás de las playas arenosas hay unos humedales y por alguna razón, a veces, todavía no sé por qué, la línea de la playa tiene muchos insectos muertos, moscas, colópteros pequeños y creo que es una combinación de clima y de los comportamientos de reproducción, entonces son empujados hacia la parte del océano, se mueren y el océano los trae a la playa. Entonces vemos calidris albas y chorlitos dorados comiendo, alimentándose oportunísticamente eh, de estos insectos. Y esto solamente es cuando pasa esto porque normalmente se alimentan de cangrejos. Por ejemplo, los calidris alba se alimentan de cangrejos principalmente, pero cuando los insectos están en la playa se aprovechan. Fernando, eso es muy interesante porque eso es algo que acabamos de descubrir recientemente, porque con lo que estamos investigando, no nos vamos a dar cuenta que se estaban alimentando de los insectos, pero al investigar las heces nos dimos cuenta que las hormigas voladoras son extremadamente importantes para estas especies y las tenemos solamente durante el verano y lo mismo que pasó en el sur. Parece que vuelan y por alguna razón llegan al océano, se ahogan y el mar las trae de vuelta a la playa y por eso terminan ahí. Algo que no, algo que las aves no capturan
mientras estén volando, pero si tienen la suerte de encontrarse con insectos o con estas hormigas voladoras, pues lo van a hacer porque tienen un índice de grasa muy alto. Y bueno, estamos conectando los puntos. Eso es muy interesante. Ya nos pasamos un minuto y le quiero agradecer a nuestra traductora Claudia. Y muchísimas gracias a todos nuestros presentadores. Muchísimas gracias a todas las personas que se pudieron conectar hoy. Yanko, Lynn y Fernando, muchas gracias por darnos estas presentaciones hoy. Muchísimas gracias a ti, Tara. Eh, Apreciamos a todos los participantes que están presentes aquí. Gracias por apoyar nuestra iniciativa. Vamos a anunciar nuestro siguiente webinar en los siguientes meses. Pueden ver nuestros webinars en YouTube. Ahí tenemos las grabaciones de nuestros webinars anteriores. Este lo van a ver en el canal en unos días. Y si quieren unirse al grupo de Discord, adelante. Ahí compartimos publicaciones, ofertas de trabajo, artículos. Muchísimas gracias por conectarse hoy nuevamente. Los presentadores dieron charlas increíbles y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos.